Hola, muy buenos días, tardes, noches a las personas que me acompañan una vez más en 10 minutos de Marketing by Sofía Durán. Hoy con un invitado de lujo. Álvaro, gracias por aceptar mi invitación. Hoy, por favor, quiero que te presentes y des honor a toda tu trayectoria de tu conocimiento. Sofía, muy emocionado de estar aquí hoy contigo. Honor a mi trayectoria. Bueno, no, nos demoraríamos más tiempo, pero mi compañía es Manager Hero. Manager Hero es una firma de consultoría en estrategia y nos especializamos en convertir fundadores y fundadoras en CEOs de compañías que están pasando de crecer a escalar. Eso es lo que yo hago luego de tener una trayectoria de casi 2 décadas en tecnología, trayendo, escalando, consolidando, incluso cerrando compañías provenientes de Asia, Europa y América, en toda Hispanoamérica. Y el resultado, digamos, de esas casi 2 décadas termina en esta firma de consultoría que disfruto cada día y en la que llevamos trabajando al menos ya 2 años, 100% enfocados en ello. Bueno, me encanta y muchos éxitos en ese camino. Pero comencemos a hablar de marketing sin más preámbulos. Así que estás hablando sobre fundadores y en ese camino. Quiero entender y explícanos cómo es ese paso a paso que se necesita para empezar siendo un fundador y llegar a ser un CEO. Sí, pues mira, básicamente es un camino en el donde tiene que descubrir, uno tiene que descubrirse respecto a dónde está hoy parado y hacia dónde o en quién se tiene que convertir para ser y estar a la altura de sus circunstancias. Y eso nos pasa no solamente como fundadores de compañías, sino en un rol, digamos, en la medida que vas teniendo más responsabilidades en el mundo corporativo. Y ese es un paso donde tienes que empezar a pasar de estar metido en viendo árboles y tener la capacidad de ver el bosque. Esa capacidad de hacer zoom in y hacer zoom out. Pero se resume en tres características básicas. La primera, que empiezas a desarrollar una estrategia que te permita operar mejor, tener estructura operativa. ¿Cómo ejecutas? ¿Cómo ejecutas en tu día a día? Para eso necesitas rituales, necesitas sistemas. Digo yo que es pasar de tener la hamburguesería artesanal de la esquina con las hamburguesas más deliciosas y ser capaz no de hacer una, sino de hacer 500. Esa es la diferencia entre tener una hamburguesería artesanal y ser McDonald's y abrir 5.000 puntos. Hay que tener una estructura operativa clara. La segunda es una estructura emocional, porque normalmente cuando empiezas a transitar de ser fundador a ser CEO, ya tienes que tener unas herramientas diferentes para poder impulsar, cargar o empujar a un equipo de trabajo. Y eso requiere una estructura emocional. ¿Sí? Por eso es que no es extraño para ti, Sofía, y para las personas que te ven, que encuentras líderes que están en burnout, que están quemados. Es porque, primero, no tienen la estructura operativa para accionar, para ejecutar en su día a día. Y segundo, emocionalmente se quedaron sin herramientas. Bien. Eh, Cómo tomar decisiones, cómo delegar, cómo actuar rápido, dónde apoyar al equipo, soportarlo, pero sin convertirse en terapista, sin hacer terapia. Yo sé que los que me están oyendo, que tienen equipo, me van a decir que no estoy diciendo mentiras. No, 70% tienes toda la del razón. tiempo se les va haciendo terapia al equipo. Y ese no es el rol de una persona que esté en liderazgo, pues se confunde, ¿no? Y adicionalmente hoy en día estamos expuestos a unas generaciones diferentes que tienen otras expectativas de su lugar de trabajo. Yo digamos que soy o sea, como latex, early millennial, y yo digo que pues, nosotros somos la generación la que lloraba en el baño de la oficina. O sea, el día va muy mal, a llorar en la oficina, ¿no? Sacarse las lágrimas y salir nuevamente como si nada hubiera pasado. Y hoy en día, generacionalmente, que es una nota a través de las nuevas generaciones, todo pasa en la oficina. Entonces, hoy tienes personas en tu equipo de trabajo que de repente están en los veintitantos y hoy estaban trabajando y de repente empezaron a llorar y tú dices, ¿por qué pasó? Porque todo pasa en la oficina. Ahí se enamoran, ahí lloran, tienen un breakdown y te dicen que no pueden trabajar, que el gato se murió, y si tú no tienes las herramientas necesarias para poder gestionar esa carga emocional, es muy difícil. Además, no solamente es eso, para poder soportar a un equipo sin tener que dar terapia y estar enfocado en los resultados, sino adicionalmente tener la capacidad, y ese es el tercer elemento, de generar una emoción en las personas. Y cuando digo generar una emoción en las personas, hablo de los stakeholders, cómo generas emoción en los clientes, en tu equipo de trabajo, en tus pares, en otros fundadores, en los inversionistas, y eso es fundamental. O sea, esa es la razón por la cual, por ejemplo,
Hoy hay personas que le están rechazando el cheque de 100 millones de dólares a Mark Zuckerberg para irse a trabajar en AI, en Meta, y deciden irse a trabajar con Elon Musk. Sí, porque Zuckerberg tiene algo que no tiene, o mejor, Elon Musk tiene algo que no tiene Zuckerberg, y es una capacidad de ensoñar y de soñar el futuro de una manera excepcional. Y ya cuando te hablan de 100 millones de dólares, eh, la perspectiva cambia. Y la perspectiva cambia en que si tienes a alguien que del otro lado te emociona y te dice que está dispuesto a llevar a la humanidad a Marte, eso sí que te conecta y estás incluso dispuesto a trabajar gratis. O sea, en algún momento es así. Y eso mismo pasa a nuestra propia escala. O sea, ¿cómo hago para yo emocionar que alguien trabaje conmigo de tal manera que esté dispuesto a darlo todo, a dar lo mejor de sí, a convertirse en otra, su mejor versión, en ejecutar, en ser un overachiever? Y de pronto yo no tengo el mejor salario para ofrecerle, por ejemplo. Hay otros ahí que quieren llevárselo por un cheque más grande. Y eso es muy interesante. Entonces tienes capacidad y habilidades de estructura operativa para hacer menos hamburguesería artesanal, más McDonald's, en la forma en la que puedes escalar un negocio. Segundo, tienes la estructura emocional para poder soportar, a veces empujar, a veces jalar a tu equipo. Y tercero, tener la capacidad de emocionar a las personas con tu visión, con tu rollo, de cómo los vas a llevar a Marte y cómo ellos van a estar dispuestos a no hacer parte de una empresa, sino a ser parte de un movimiento, que eso es digamos, una de las cosas que más me Mira, inspira a mí para hacer mi trabajo. tres conceptos súper contundentes que nos acabas de dar y el último que acabas de decir, emocionar y llevar eh, y transmitir esas emociones de alguna u otra manera se viene con la siguiente pregunta y es, háblame un poco sobre ese liderar, pero ya desde el rol femenino particularmente, que hoy es el que me atañe, pero ¿qué tienes para contar basado en capacidad operativa, estructura emocional, pero emocionar? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer detrás de todo eso que nos cuentas? Pues ahí se abre un portal muy interesante y es el liderazgo femenino. No, digamos que acá tenemos poco tiempo, pero hay diferentes métricas que indican que las compañías que están, digamos, con una proporción de liderazgo mayor de mujeres son compañías más rentables, con mejores retornos, en menor rotación de personal, en definitiva, en términos de negocio, con una entrega de mejores resultados. Bien, entonces, el primer mensaje acá es que no tener suficiente participación de mujeres en roles de liderazgo es una tontería, porque nada más como eh, lógica de negocio tiene todo el sentido, número uno. Número dos, vale la pena preguntarnos, pues, ¿qué significa ser hoy mujer en roles de liderazgo? Las mujeres tienen una cantidad de dobles estándares que les toca manejar. O sea, esto de que la mujer debe ser determinada, pero ojo, porque se puede ver agresiva, ¿no? Debe ser vulnerable, pero pilas que no la vean débil. Ese doble estándar normalmente no lo tienen los hombres, por ejemplo, las mujeres sí. Bien. Y el tercero es, dentro de ese descubrimiento de qué significa liderar como mujeres, empezar a entender cuáles son las diferentes maneras de ejecutar para que las mujeres eh, puedan entregar su mejor versión para su equipo, su mejor versión para sus compañías, pero sin que eso les cueste la vida, ¿no? Te hablo y te pregunto, me hablabas previa a esta grabación sobre una metodología. Cuéntame Sí, rápidamente cuál es esa metodología y de pronto en un one, two, three, ¿qué debemos de tener en cuenta? mira, con Mujeres Fundadoras estamos piloteando de forma muy intensa o muy intensiva una metodología que es Cycle Thinking, ¿vale? No nos la inventamos nosotros le hacemos nuestra propia adaptación, pero es, ¿qué pasa si nosotros empezamos a hacer un match entre los ciclos hormonales de las mujeres y la forma en la que ellas tienen que ejecutar en su día a día? Wow, Y eso sí es, estoy en shock. y eso sí es una manera interesantísima de empezar a abordar el liderazgo femenino, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres evidentemente son cíclicas, pero eso nunca se tiene en cuenta a la hora de ejecutar en su día a día. Y definitivamente hay semanas donde hormonalmente, por ejemplo, una mujer va a estar mucho más abierta a ir a hablar con inversionistas, a viajar, a hacer hunting, a tener los nuevos clientes, a estar más hacia afuera. Y va a haber seguramente momentos donde hay que ir más adentro, es momento más introspección, de trabajar mucho más en la estrategia, de hacer mucho más feedback, mucho one-on-one. Pero eso nunca o muy pocas veces lo hemos abordado desde esa óptica. Y esta es una gran oportunidad que tenemos para empezar a pensarnos de formas diferentes el liderazgo femenino también. Y por ahí va la metodología, pero pues esto nos llevaría, digamos, a tener el 10 minutos de Marketing by Sofía, pero extendido a una hora. Pero por ahí va, y Pero yo me sí quisiera, digamos, encanta, como acabas dejar de eso dar ahí un sembrado. concepto
Mira, acabas de darme un concepto que creo que nunca lo había oído y que tiene al final todo el sentido y de pronto, ¿por dónde empezamos para indagar a las personas que nos interesó este concepto? Bueno, lo pueden buscar así como Cycle Syncing, que sería como que es sincronía del ciclo, lo pueden buscar Sí, sí, en Google, hay pues, diferentes autores hay de todo. que lo han abordado. Yo sí pensaría que definitivamente vale la pena en las mujeres documentar muy bien cómo están sus ciclos hormonales y relacionarlo con cómo están sus emociones, cómo está su apetito, sus emociones, bueno, digamos como qué es lo que está pasando para entenderse a uno mismo. Esto casi que es un ejercicio de journaling, sea uno mujer o hombre. Mujer, por supuesto, puede ir orientado más a entender los ciclos hormonales, pero entender qué está pasando al menos durante 3 ciclos para ir haciendo match, para ir entendiéndose, para saber uno dónde está parado y empezar a hacer de alguna manera un análisis de esos patrones y empezar a decir, "Oye, definitivamente en esta fase de mi ciclo yo definitivamente puedo ser más productiva en este tipo de actividades, en estas definitivamente no. Yo empezaría por ahí, de hecho es el primer paso que nosotros hacemos. Y lo otro pues es simplemente pues estar leyendo ojalá el contenido que hacemos en Manager Hero, que ahí está en LinkedIn, Álvaro Borges Cruz. En IG estamos empezando lo mismo, Álvaro Borges Cruz, Manager Hero. Y ahí estamos normalmente empezando a compartir este tipo de acercamiento y de metodología para la forma en la que ejecutan las mujeres líderes hoy en Hispanoamérica. Estoy en shock, me encantó. Gracias por todo este mundanal de conceptos que nos acabas de dar. Te lo agradezco mucho nuevamente. Gracias por ser parte de esta iniciativa y yo creo que tenemos como unas 3 horas más que hablar, así que queda pendiente el siguiente café. Bueno, queda pendiente el segundo café. Ojalá no sean 10 minutos, sino 60 minutos de marketing. Hoy no tan marketing con Sofía y Álvaro Borges, pero emocionadísimo de haber estado acá y espero verte pronto, Sofía. Me encanta. Gracias, Álvaro. Chao, Chao. chao.